Bien llegados a outro capítulo de La Caixa de Pandora. Neste capítulo de hoy, la ciudad na que estoy facendo el Erasmus, Brno. A ver, para quieto. Entonces, ¿cómo dices que se pronuncia? Nesi nome faltame vocales. Brno es la segunda ciudad más grande de la República Checa y es la capital histórica de la Moravia. La República Checa está dividida en tres regiones, Bohemia, Moravia y un cachín pequeño que se llama Silesia, que también tiene otro cacho Polonia. Y lo que tenemos detrás es el castillo Spielberg, que es uno de los mis lugares favoritos de la ciudad. Entonces, si me seguís, vamos a verlo por dentro. Bueno, pues el interior del castillo tampoco es que tenga mucho, pero a mí transmíteme mucha paz. Este castillo es muy parecido al que hay en Bratislava, que Bratislava está como a 1 hora y media de esto. Para que vos situéis, a Bratislava, Viena y Brno, las tres son ciudades muy próximas una de las otras. Y este castillo es estilo gótico, pero el gótico en estos países es mucho más sutil que el gótico que tenemos en la península, que es mucho más exagerado. Pues esta es la plaza principal. Como todas las plazas de las ciudades de Centro Europa por estas fechas navideñas, tienen un mercado de Navidad. Y aquí también tenemos, si venís un poco conmigo, tenemos el reloj astronómico. Aquí llévense mucho los relojes astronómicos por Praga, por el reloj de Praga. Este es más moderno y a las 11 de la mañana suelta una canica por uno de 4 furacos. Entonces aquí a las 11 hay engarradillas para ver quién lleva la canica del día. Y voy a contaros por qué llega a las 11. Esto es la catedral de Brno, es de estilo gótico y tiene una historia detrás que explica por qué a las 11 suelten la canica por uno de esos furacos. La cosa es que aquí los suecos estaban asediando en la guerra de los 30 años, antes de que los suecos fuesen pacifistas, y estaban asediando la ciudad. Pero el rey sueco estaba ya un poco refalfiado porque esto nunca caía. Entonces dijo, un día levantóse y dijo, como a las 12 nunca caiga la ciudad, yo marcho. Pero la verdad es que aquí estaban un poco afogados con el tema del asedio. Entonces el campanero, que ya era muy listo, dijo, voy a dar 12 campanadas a las 11. Y entonces los suecos marcharon a las 11. Y aquí en la catedral a las 11 dan 12 campanas. A las 12 vuelven a dar 12, pero explica el porqué de la canica. Uy, Guille, muy abrigado para que te encuentro, ¿eh? ¿Qué, Guille? ¿Está friuco? Pues esta es otra de las plazas de la ciudad, también con el su mercado navideño. Y esta es muy importante porque la fuente que tenemos en el medio es de estilo barroco y es uno de los monumentos barrocos más importantes de Centro Europa. Y ahora vamos a dar una vueltina por los puestos a ver qué tiene. Esto que tengo detrás es la Villa Tugendhat, que es el único patrimonio de la humanidad que hay en la ciudad de Brno. Pongan como lo pongan, esto al final es un chalet, pero es el primero de este estilo funcionalista y es muy relevante desde un punto de vista arquitectónico. Tampoco es nada del otro mundo, pero sí que es muy importante en la historia de la República Checa, porque en estos salones, en estos meses, fue donde se firmó y la disolución de Checoslovaquia, donde el presidente de Eslovaquia y de la República Checa negociaron la partición del antiguo Estado de Checoslovaquia. Y aquí sigo explicándoos la historia de la casa, que parece muy poético porque es la historia de Brno y de también la República Checa. Esta casa ya era propiedad de judíos checos, que cuando en el 39 Hitler invade Checoslovaquia tuvieron que marchar de aquí. Estos judíos ya eran checos, pero falaban alemán, porque en esta ciudad había una minoría que falaba alemán, que después de la Segunda Guerra Mundial expulsáronlos.
Después de marchar estos judíos, los nazis tomaron la casa y después de perder la Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos que la saquearon y después ya la fixeron monumento pola súa relevancia. Bah, pois para ser patrimonio de la humanidad, vayasos os que quedaron con los jardines. Bueno, y esto non vos lo dixi, pero yo sé que a Jorge va a prestar mucho. Brno é a ciudad de Mendel, onde se fixeron todos os experimentos con los arbellos. Me caguillo, va interesante lo de que Mendel naciera allí adelante, ¿eh? Parece mentira que unos arbellucos que dio por plantar a un monxe ahí nel xardín del monasterio dieran para hacer tantos y tantos problemas de xenética. Hay un itinerario donde puedes ir visitando puntos importantes del su trabajo y la su vida, pero yo estoy contándovos en el parque porque ya está muy frío, ¿eh?